Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Ya son 16.000 los integrantes de la Minga Indígena que permanecen en la Universidad Nacional para participar en las marchas de mañana, 1 de mayo. En las últimas horas, una manifestación de un grupo de indígenas que se sucedió en las instalaciones del Ministerio de Educación afectó la movilidad y provocó el cierre de varias estaciones de Transmilenio por la calle 26. Sin embargo, el ministro de Educación, Daniel Rojas, desmintió a los profesores y estudiantes explicando que la presencia de la Minga no ha afectado el calendario académico ni ha generado traumatismos en la universidad. El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó con mensaje de urgencia e insistencia la reforma laboral alternativa que propuso el Partido Liberal y al mismo tiempo mantiene la convocatoria para una consulta popular. El ministro Benedetti insistió en que ve con buenos ojos la llamada mini reforma laboral de los liberales, que solo contiene 2 artículos para devolver el pago de las horas nocturnas a partir de las 7 de la noche y el pago de los dominicales al 100%. La Corte Constitucional salvó parte del decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno Nacional en la región del Catatumbo. La votación en el Alto Tribunal fue de 6 votos a favor y 3 en contra. El Alto Tribunal dejó en firme las medidas para contrarrestar los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC, así como los ataques contra la población civil y los firmantes del acuerdo de paz. Sobre el tema, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la decisión de la Corte Constitucional y aseguró que más de 2.7 billones de pesos podrán ser invertidos en el Catatumbo para restablecer el orden público, la soberanía, construir puestos de salud y el regreso a su territorio de al menos 64.000 desplazados. Las autoridades ofrecieron hasta 50 millones de pesos de recompensa por Aníbal Garavito Hernández, alias Miller, cabecilla de las disidencias de las FARC, responsable de la emboscada que dejó 7 militares asesinados y 5 heridos en zona rural de San José del Guaviare. La intervenida empresa Aire pidió un salvavidas financiero a la Superintendencia de Servicios Públicos para poder cumplir el pago a las generadoras de energía. Sin embargo, ANDEC, el gremio de las generadoras, calificó como absurdo el anuncio del Gobierno Nacional, ya que demostraría que la Superservicios, pese a su intervención, no ha hecho ninguna gestión para garantizar que la empresa cuente con los dineros que permitan pagar la deuda a los generadores y también a los proveedores. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, Camilo Sánchez, volvió a cuestionar las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional para manejar la crisis energética en el país y advirtió una vez más sobre apagones en los próximos 2 años en varias regiones del territorio nacional. La Fiscalía cerró la puerta a negociar un principio de oportunidad con la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La única colaboración que otorgará la Fiscalía a la exfuncionaria al gobierno Petro, si así lo sucede o así lo decide, será un preacuerdo. El próximo martes 6 de mayo, la Corte Suprema discutirá la situación jurídica del expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara Andrés Calle, señalados de haber recibido un millonario soborno de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El PSG derrotó 1-0 al Arsenal en el partido de ida a las semifinales de la Champions. Hoy a las 2 de la tarde, el Barcelona enfrentará al Inter. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos. Hoy es un miércoles especial, un miércoles diferente. Es el último mes de abril. Mañana es día festivo, razón por la cual hoy tiene un pedacito de viernes. Noticias de Colombia y el mundo esta mañana, también temas de conversación
en las redes sociales. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Un miércoles muy frío, un miércoles diferente, con tendencias alrededor de lo que va a pasar justamente mañana en diferentes ciudades del país por cuenta de esa convocatoria a marchas, a movilizaciones que hizo el presidente Gustavo Petro. La principal tendencia en Colombia es numeral: Universidad Nacional, Minga, Mineducación, Primero por la Consulta, Día del Trabajo, Daniel Rojas y CRIC. Y vamos en orden, Néstor. La principal tendencia es la Universidad Nacional por lo que está ocurriendo, la suspensión de clases, la toma de los indígenas de la Universidad Nacional y la defensa que hace apenas unas horas hizo el ministro de Educación, Daniel Rojas, diciendo que no se estaba afectando el calendario académico y que lo que encuentra él son expresiones y frases estigmatizantes, excluyentes y violentas en contra de los indígenas que ayer nuevamente generaron alteraciones al orden público. María Camila, ya les voy a transmitir el video, la declaración del ministro de Educación. Me da pena, pero el ministro de Educación debería estar defendiendo la educación y a los estudiantes de la Universidad Nacional, pero como él es activista, está defendiendo a los indígenas. Esos indígenas que ya son 16,000, y tampoco es cierto que haya normalidad en la Universidad Nacional. Don Néstor, la vicerrectora dijo que el 30%, un poco más del 30%, está afectado por cuenta de los indígenas. No hay clases. Las pocas que hay han sido vía virtualidad, porque es imposible entrar a la Universidad Nacional, porque estos indígenas, usualmente violentos, de malas maneras, no dejan, están ejerciendo control territorial en la legendaria Universidad Nacional, que debería ser protegida por cuenta no solo de la autonomía universitaria, porque debería ser patrimonio, porque el ministro de Educación debería defenderla. Pero claro, como están en el activismo, les importa más el hecho político de mañana que la misma ausencia de clases. Estaban esperando 4,000, vamos, usted da el dato en 16,000, Néstor. Las imágenes que estábamos viendo fueron las de ayer en la tarde, cuando generaron traumatismos en la movilidad en la calle 26, porque pasaron a la agencia de tierras, también a Mineducación, a bloquear y a exigir respuestas por los incumplimientos que dice el gobierno nacional tiene con la deuda histórica de los indígenas. La otra tendencia, Néstor, en Colombia es Cali, Consejo de Cali, Andrés Escobar, Comuna 19, Velódromo, por lo que ocurrió ayer, por esa pelea en la que termina una sesión del Consejo de Cali, que lo sacaron del recinto del Consejo, se van a esa Comuna 19 a hablar de agua potable, a hablar de vivienda, y termina en enfrentamiento, en golpes, empujones, gritos y amenazas, porque el líder social, Andrés López, comienza criticando a Andrés Escobar, que usted sabe que es muy conocido por participar en la protesta social. Le dice que es inconcebible que esté sentado una persona imputada y que le haya disparado a las personas en el contexto de la marcha. Terminan a golpes, termina suspendiendo la sesión, Néstor, por seguridad de los demás concejales y reprogramando este tema. Finalmente, la otra tendencia, también con pelea incluida, numeral Soy Indiamenta. Hablamos ayer de esa, que es una tendencia, es un hashtag movido por la izquierda, especialmente por Daniel Quintero, que está quejándose, Néstor, nuevamente por el tema, lo que le ocurrió en el Club del Nogal con esa socia o esa persona que le dice, esta indiamenta que hace aquí. La tendencia ahora le voy a aclarar, María Camila, a mis amigos petristas, al doctor Daniel Quintero, aquí todos somos indios, aquí todos somos mestizos. La protesta en el Club El Nogal es muy hábil Quintero diciendo que esto es víctima de segregación, de estigmatización. Quintero lo están atacando es por corrupto, es porque está imputado por la Fiscalía por corrupto, no por indio, repito, que todos lo somos. Así que el alcalde Quintero puede volver esto un tema de discusión ideológica. Yo le sugiero, muy respetuosamente, el exalcalde de Medellín salga de sus problemas judiciales. Esto me parece a mí que es un útil castigo social. No, y los problemas intenta ir a un sitio, entre otras cosas, los clubes son lugares privados. Fue el alcalde Quintero, yo no sé si invitado o no, y alguien le protestó. Lo de indiamenta me parece que es una mala expresión porque, repito, todos lo somos. Pero el tema con Quintero son sus problemas con la justicia. Que son muy serios, no Néstor. Él dice que fue invitado y que iba a una reunión allí en el Club del Nogal. Pero la tendencia, para cerrarle el círculo de lo que está ocurriendo alrededor de el exalcalde Daniel Quintero, la promociona Diana Osorio, que es su esposa, Marta Peralta, que usted sabe que es indígena, Juan David Correa, que es el exministro de las Culturas, Sandra Chimboy, que es una indígena presentada
presentadora del canal RTBC. Y un fácil. Último dato. La señora la embarró. Aquí nadie se puede descalificar porque todos lo somos. La señora que le dijo eso de la indiamenta también es mestiza. Aquí todos somos mestizos. Tenemos sangre cruzada. Y claro que tenemos herencia de indígenas. Pero el tema no es ese, el tema es el castigo social y el tema es la impunidad social. Y la hipocresía, Néstor, porque en la lista de los que están promocionando Soy Indiamenta está la congresista Sandra Ramírez, que perteneció a las FARC, que hoy dice Soy Indiamenta, pero se le olvidaba de la indiamenta cuando la guerrilla se llevaba a los niños indígenas reclutados forzosamente para las filas de la guerrilla. María Camila, gracias. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. Vamos al Valle del Cauca, en donde se presenta esta terrible pelea. Es un enfrentamiento, termina a golpes una sesión en el Consejo de Cali, estaban realizándola en ese escenario deportivo. Hugo Mario Palomar. Hola Néstor, buenos días. Cuando el Consejo de Cali estaba realizando una sesión plenaria descentralizada en el velódromo Alcide Nieto Patiño, al sur de la ciudad, se presentó este terrible altercado. Compañeros, por favor, la paz, compañeros. Andrés. Todo comenzó cuando un líder de la Comuna 20 de Cali, Andrés López, promotor de las protestas del año 2021, tomó el micrófono para increpar al concejal del Centro Democrático, Andrés Escobar, recordado por disparar a manifestantes durante una de esas protestas. Y vemos como personajes imputados como Andrés Escobar, hoy concejal de Cali, que le disparó en el estallido social a manifestantes. Yo coloqué las reglas de juego para esta sesión que estamos teniendo aquí en López fue interrumpido, se acercó luego al concejal Escobar, hubo un intercambio de insultos y en ese momento fue agredido por los escoltas del concejal en medio de los improperios y de los golpes de lado y lado, de los puños, empujones y cabezazos que estamos viendo en nuestra transmisión en YouTube y en DITU. La reunión fue interrumpida y los concejales evacuados por sus esquemas de seguridad por orden del presidente de la corporación, Edinson Lucumí. La sesión plenaria transcurría con total normalidad, con respeto, con disposición de todos los asistentes, pero un acto de intolerancia ocasionó que levantara la sección salvaguardando la integridad de todos los asistentes. La reunión, que fue organizada por el Consejo de Cali para escuchar los problemas y las necesidades de los habitantes de las comunas 1, 18, 19 y 20 de Cali, será reprogramada próximamente cuando los ánimos estén más calmados, es lo que dice el presidente del Consejo Distrital. Cali amanece con lluvias, temperatura a esta hora 20 grados. No me quedó claro, Hugo Mario, de quién fue el acto, el primero de intolerancia. ¿Quién tiró la primera piedra? Primero fue el líder de la Comuna 20 quien increpó, micrófono en mano, al concejal del Centro Democrático, Andrés Escobar, recordando lo que ha pasado en el año 2021, Néstor, cuando disparó a una multitud que se movilizaba en el sur de Cali. Luego los escoltas de Escobar agredieron a este líder social y luego un enfrentamiento a puños y a patadas entre escoltas y líderes de estas comunas presentes en el lugar. Terrible el espectáculo. Gracias, Hugo. 5 de la mañana, 42 minutos. La noticia de esta mañana de miércoles es que la Corte Constitucional, en una decisión dividida, decidió declarar parcialmente exequible, es decir, ajustada a la Constitución Nacional, el estado de conmoción interior que fue declarado por el presidente Gustavo Petro a comienzos de este año. Parcialmente, porque dice sí, vale para el Catatumbo, para lo que tiene que ver con el control del orden público, no vale el pedacito que tiene que ver con problemas estructurales, que eso es lo que no intentó o no justificó el gobierno con hechos sobrevinientes. Rocío Franco. Néstor, buenos días. Después de tanta espera, la Corte Constitucional se pronunció con respecto a los decretos de conmoción interior para la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. La Corte le dio un aval parcial con una votación de 6 magistrados a favor y 3 en contra. La Corte Constitucional ha señalado que estos decretos están acordes con la Carta Política, pero eso sí, hizo una salvedad que solamente en lo relativo a los hechos y medidas relacionadas con la intensificación de los enfrentamientos perpetrados por el ELN y otros grupos armados organizados, así como los ataques y hostilidades dirigidos indiscriminadamente contra la población civil y contra los firmantes de la paz, específicamente de las FARC. Y es que dice que están acorde fue que todo esto desbordó la capacidad del Estado para poderla atender. Dice la Corte que entonces quedan en pie
dice los decretos reglamentarios con respecto al fortalecimiento de la fuerza pública, la atención humanitaria y la garantía de los derechos fundamentales de la población civil y todo lo que tiene que ver con la financiación para estos propósitos. La Corte Constitucional dice que lo que no opera son aquellas determinaciones con respecto a soluciones estructurales. Esto quiere decir cosas que vienen del pasado y que no se podrían solucionar con decretos de conmoción interior, por ejemplo, el tema de los cultivos ilícitos. Y es que luego de esta determinación no se hizo esperar el pronunciamiento del gobierno nacional, específicamente de Armando Benedetti, a través de sus redes sociales, donde agradeció a la Corte Constitucional haber declarado exequible la conmoción interior. Dice, más de 2,7 billones de pesos podrán ser invertidos en el Catatumbo para restablecer el orden, la soberanía, erradicar cultivos ilícitos, construir carreteras, sedes universitarias y puestos de salud y el regreso a su territorio de 64,000 desplazados. También es un espaldarazo a la fuerza pública. De esta manera, pues, el gobierno nacional celebra la declaratoria de exequibilidad parcial de los decretos de conmoción interior para el Catatumbo. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, 5 de la mañana, 46 minutos. Lo están celebrando los ministros, diciendo que la Corte salvó la conmoción interior. Tienen que ponerle un asterisco porque es un salvamento parcial. Hay pedazos de esa conmoción interior que no fueron debidamente justificados. Hablando del gobierno, están preparando todos la movilización de mañana, que es el Día del Trabajo, 1 de mayo, festivo en Colombia. Marchas que el gobierno prevé movilizar a 10 millones de personas. En la minga indígena que está en la Universidad Nacional ya hay 16,000 de los integrantes de esos cabildos, de esos resguardos que llegan especialmente desde el occidente de Colombia. Increíblemente, el ministro de Educación dice que se los está estigmatizando. Ellos que han impedido el ingreso de estudiantes, de profesores, que han causado disturbios alrededor de la Universidad Nacional, la mirada diferente del ministro de Educación, Daniel Rojas. El gobierno nacional ha brindado las garantías para la permanencia de la minga indígena. El señor rector nos ha dicho que no hay traumatismos para la jornada académica. Sin embargo, sí, lamentablemente hemos tenido que afrontar a este tipo de estigmatización con acciones que a veces se tornan excluyentes y violentas y que seguimos monitoreando desde el gobierno nacional a través del ministerio. Al gobierno le parece que es estigmatización porque, claro, el gobierno los está utilizando para llenar la Plaza de Bolívar mañana, en desarrollo de esa instrumentalización alrededor de las marchas del petrismo, mañana que es el jueves, prometido por el gobierno nacional, por el presidente Petro, para hacer el lanzamiento de la consulta popular. Todo relacionado una cosa con la otra. Ante la Procuraduría, que estuvo pendiente de las falta de clases, de las ausencias en la Universidad Nacional de Bogotá, fue presentada también una queja del parlamentario Óscar Villamizar por la falta de clases y la posición del gobierno. No es posible que haya dejado ingresar más de 10,000 indígenas, que haya convertido la universidad en un albergue, cosa para la que no está hecha, pero sobre todo que esté atentando contra los derechos de los estudiantes de la Universidad Nacional, que ponga en riesgo los bienes públicos de la universidad y que hoy... A propósito de la consulta popular, el gobierno radicó mensaje de urgencia y de insistencia, uno solo con las dos figuras, para tramitar el proyecto de reforma laboral que presentó el liberalismo, que es una jugada rarísima porque al gobierno le parece que se pueden desarrollar simultáneamente la consulta que quiere lo mismo y el proyecto de ley presentado por el Partido Liberal. Lo explica el ministro de la Política, Armando Benedetti. Yo lo recibí desde el primer inicio, cuando supimos la noticia, yo lo recibí como una buena noticia, celebré el hecho de que lo hubieran hecho. El mismo presidente creo que también lo hizo así. Entonces a nosotros nos interesa apoyar ese proyecto si dejan también que nosotros logremos mensaje de urgencia quiere decir tendrían que juntarse comisiones séptimas de que Cámara y Senado. En la Cámara domina el gobierno, en el Senado no. El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal. Bueno, nosotros somos muy respetuosos del señor ministro, pero él no es el dueño de nuestras credenciales. Respetamos profundamente al gobierno, pero las decisiones sobre la iniciativa legislativa la tenemos en nosotros, en cabeza nuestra al presentar ese proyecto, y el presidente tiene la suya. Es
respetamos profundamente la Comisión Séptima. 549, el Partido Liberal y Chacón tiene la teoría de que el mensaje de urgencia no procede, el presentado por el gobierno, porque ya había comenzado el trámite. Ahora 5 de la mañana, 49 minutos, esta será la nueva disputa, la nueva batalla política al tiempo en las calles desde mañana y al tiempo dentro del Senado de la República. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Tal parece que lo anunciado aquí en Mañanas Blue por el ministro del Interior Armando Benedetti, de que el debate del concepto previo del Senado a la consulta popular del gobierno competirá al mismo tiempo que el debate del proyecto de la reforma laboral de los liberales, se va a cumplir con la radicación del mensaje de urgencia para reducir el debate del proyecto de ley de 4 a 3 y darle prioridad en el orden del día. Sin embargo, el debate jurídico frente a este mensaje de urgencia radica en que si ya fue radicada una ponencia, no se podría realizar la primera votación en comisiones conjuntas, sino que solo se podría priorizar el debate en las comisiones de Senado y Cámara y las plenarias respectivas. Pero también el debate político recae en que esta podría ser una jugada para hundir la reforma de origen legislativo y dilatar ambos escenarios, buscando convocar la consulta por decreto. La senadora verde, Angélica Lozano. Decreto para convocar la consulta popular únicamente con el aval del Senado, de la plenaria del Senado. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Atención, hay una explosión en China, las imágenes virales en redes sociales desde Europa. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Una enorme explosión es la que quebró la calma de un barrio residencial en la provincia china de Shanxi, dejando al menos 17 heridos y conmocionando a la comunidad. La explosión ha sido enorme y los servicios de emergencia todavía no han dado cifras de muertos. Tienen toda la zona acordonada y están revisando piso por piso. Por lo tanto, los periodistas allí en China todavía no tienen acceso a si han encontrado supervivientes o personas fallecidas dentro de esta zona residencial. Esto es lo que sabemos hasta el momento. La explosión sacudió un complejo residencial en Taiyuan, que es la capital de la provincia de Shanxi, en el norte de China. Esto ocurrió poco después del mediodía de hoy y la explosión ocurrió en un distrito que se llama Xiaodian y generó densas columnas de humo negro y destrozó, imagínate, las ventanas de los edificios a una distancia de hasta 100 metros. Las autoridades hasta ahora dicen que tienen por lo menos 17 personas heridas, 4 de ellas en estado grave. Los equipos de emergencia son más de 200 bomberos trabajando allí, 40 camiones de bomberos también trabajando, han acudido al lugar y están, lo que te digo, revisando planta por planta para asegurar que no haya personas atrapadas en los edificios dañados. Los testigos presenciales describen escenas de caos con vehículos envueltos en llamas y residentes huyendo de la zona. La causa de la explosión tampoco se conoce. Las autoridades aún no han confirmado si se debió a una fuga de gas, a un fallo estructural o a otro factor. Las autoridades locales acordonaron la zona e instaron a todos los residentes a mantenerse alejados mientras continúan las evaluaciones de rescate y seguridad. Y este incidente, Néstor, se produce tras una serie de accidentes de seguridad recientes en toda China. Hemos visto en meses recientes, en años recientes, explosiones enormes, pero solamente ayer hubo un incendio mortal en un restaurante de la provincia de Liaoning. Y eso fue solo ayer, por lo tanto hay mucha sensibilidad respecto de esto. Lo que está ocurriendo hoy ocurre en una ciudad que queda 500 kilómetros al suroeste de la capital, Beijing, Néstor. Gracias, Silvia. 5 de la mañana, 53 minutos. Se produjo la primera condena en firme por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ha sido el gran escándalo que ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro, que va a cumplir 3 años. Fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel Sneider Pinilla, que era el que entregaba el dinero de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Falta la condena de Olmedo López, al tiempo que la Fiscalía le cerró la posibilidad a un principio de oportunidad para Sandra Ortiz, que era la consejera política directa, a mano derecha del presidente Gustavo Petro, la operadora en la Casa de Nariño, que hacía los contactos políticos, que cuadraba el temario y que intentó convencer a la justicia de que merecía la impunidad, de que ella colaboraba, delataba y se iba sin pagar un solo día de cárcel. La fiscal del caso, María Cristina Patiño.
Básicamente, cuando nosotros analizamos la prueba y llegamos a una conclusión de que no es suficiente la carga suasoria de lo que ella entrega, y que por eso, considerando la gravedad de los delitos por los cuales ella es procesada, frente a la información que ella ofrece, pues realmente no existe esa posibilidad de conceder En consecuencia, si ella quiere colaborar con la justicia, tendrá que pagar algo de cárcel, lo mismo que pasó con Sneider Pinilla y Olmedo López, sus socios, en este gran aparato de corrupción que montaron con plata pública de la Unidad de Gestión de Riesgo. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. La exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz será acusada por lavado de activos y tráfico de influencias en el marco de las investigaciones por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, descartó darle un principio de oportunidad a Ortiz al considerar confusa su colaboración. Sobre todo este tema hay que agregar que en las últimas semanas ha habido una serie de malestares dentro del búnker de la fiscalía, luego de que la prensa conociera unos chats con los que Sandra Ortiz pretendía llegar a un principio de oportunidad con inmunidad total, en donde se le ve hablando con el actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, sobre su elección para llegar a este alto tribunal hace ya aproximadamente 2 años. Mientras todo esto ocurría, Sneider Pinilla, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, fue condenado a 5 años y 8 meses. Además, se convirtió en testigo clave de la Fiscalía en este proceso. Puntualmente, a Sandra Ortiz le quedan 2 opciones. Una es negociar un preacuerdo para reducir su pena o enfrentar un inminente juicio. Este caso sigue destapando nuevas implicaciones del gobierno nacional, pues todavía queda pendiente qué determinaciones se van a tomar con otros protagonistas, como el caso de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan Esteban, 5:56 minutos. Ahora la noticia económica de este día, miércoles que parece un poquito viernes. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. La agente interventora de la empresa Aire le hizo una curiosa petición al gobierno nacional, gobierno que la designó hace alrededor de un mes en ese cargo. Durante un evento del sector energético, la agente especial Diana Bustamante le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos un salvavidas financiero para que la intervenida Aire pueda cumplir con las deudas que tiene, principalmente con las generadoras de energía. Según cálculos de la doctora Bustamante, esa deuda supera ya los 1,1 billones de pesos desde la intervención. Dijo además que por obvias razones la energía es el insumo básico de la operación de la compañía y por eso requiere una inyección de recursos que permita seguir garantizando el servicio a los usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Así que la situación de Aire es tan crítica que dentro del mismo gobierno están pidiéndose a ellos mismos este tipo de salvavidas para que la empresa no se apague. Es de recordar que hace unos días el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, había dicho que el gobierno no asumiría las deudas que tenía la compañía antes de su intervención el año pasado. Para Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, esta es una de las cosas absurdas del actual gobierno, porque la designada por las Superservicios le pide a quien la nombró este salvavidas. También dijo que están jugando con candela, que las generadoras no pueden seguir produciendo energía sin que les paguen y que si esto no se soluciona, dejará de ser un problema regional para convertirse en un problema nacional. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Mañanas Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando.
1.010.000. Sumando. 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Seis de la madrugada, 40 segundos. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este atípico. Hoy es miércoles 30 de abril, víspera de las movilizaciones del Gobierno Nacional, que serán mañana 1 de mayo, Día del Trabajo. La Corte Constitucional salvó, pero parcialmente, la conmoción interior que fue declarada a comienzos de este año por el Gobierno Nacional para efectos de contener la situación de desorden en el Catatumbo, en norte de Santander. Con unas muy importantes, una decisión de la Corte Constitucional tomada anoche después de 7 u 8 horas de un muy intenso debate. Se salvó la conmoción interior, lo que tiene que ver con el tema estrictamente de orden público, para el fortalecimiento de la fuerza pública, por ejemplo, para la atención humanitaria de las víctimas de ese conflicto, para la protección de los derechos de la población civil. Y se reconoce la gravedad de esos enfrentamientos que eran en enero, que lo siguen siendo hoy, entre el ELN y disidentes de las FARC, o ataques contra los civiles y firmantes del acuerdo de paz. Pero fue declarada inconstitucional para abordar temas estructurales que el gobierno intentó meter allí y que no pudo demostrar que eran sobrevinientes, porque son los problemas de siempre en el Catatumbo. Por ejemplo, la concentración de cultivos ilícitos o el incumplimiento en la implementación del programa de sustitución de cultivos. Para la Corte, estos temas requieren medidas ordinarias que pasen por el Congreso de Colombia, medidas estructurales a largo plazo, porque son problemas de siempre en el orden público con Colombia. Luego de una deliberación, quienes votaron sobre la conmoción interior, aunque ustedes dirán, ¿ya para qué? Si ya pasaron los 90 días, es muy importante porque quiere decir, para efectos prácticos, que se salvan unos de los decretos que emitió el gobierno, otros no tanto. Votaron a favor los magistrados Juan Carlos Cortés, Miguel Polo, Natalia Ángel, Cristina Pardo y Vladimir Fernández. Votaron en contra, quiere decir en términos de la Corte Constitucional, salvaron el voto Jorge Enrique Ibáñez, Paola Andrea Meneses, cuya ponencia fue derrotada, y José Fernando Reyes. La Corte Constitucional declaró parcialmente exequible, repito, la conmoción interior, y la están celebrando en redes sociales porque fue anoche tarde algunos ministros del gobierno. Sigue vigente el IVA de 19% para los juegos de azar y sigue vigente hasta el 31 de diciembre la cantidad de medidas extraordinarias con las cuales el gobierno pretende recoger dinero para fortalecer la fuerza pública de manera que puedan operar territorialmente allí en el departamento de Norte de Santander. Bienvenidos, pero hablando de orden público, esta batalla la gana parcialmente el gobierno en la Corte Constitucional. La mala noticia está en los territorios en Colombia, en donde se está desarrollando un macabro plan pistola, especialmente por el Clan del Golfo, que está matando policías, no solo a punta de pistola, que es el nombre, sino a punta de carros bomba, de francotiradores. Ya van 29 policías asesinados en los últimos días en Colombia. Advierte el presidente Petro que va a combatir al Clan del Golfo, con quien en algún momento intentó meterlos en el proceso de paz. Producto de estas muertes, están cayendo uno tras otro, dicen en la policía, los están sicariando
que es una desafortunada expresión porque volvimos verbo el tema de los asesinatos a punta de sicario. Producto de ello, el director de la policía, el general Carlos Triana, anuncia que a partir de hoy los miles de hombres de la policía podrán llevar sus armas de dotación a sus casas, que usualmente no lo pueden hacer porque a los policías los están matando en los momentos de descanso, los están matando cuando están con sus familias, de manera que pueden llevar las pistolas a sus casas para defenderse de cualquier eventual ataque, como en los peores tiempos de la violencia del narcotráfico en los años 80 y 90. Hoy están ofreciendo 3 millones de pesos por cabeza de cada policía que caiga, que básicamente es lo mismo que hacía Pablo Escobar. A propósito de Escobar, se están cumpliendo hoy 41 años del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Fue un 30 de abril como hoy. Si ustedes recuerdan, Felipe, buenos días, con la muerte del exministro Lara Bonilla, en ese momento uno de los hombres enemigos de Pablo Escobar, comenzaron las históricas extradiciones de capos del narcotráfico hacia los Estados Unidos. Claro, acuérdese que después del asesinato del doctor Lara, en las exequias en Neiva, el presidente Belisario Betancur, quien se había puesto a extraditar colombianos, anunció en la intervención que hizo allí en la iglesia que a partir de ese día se empezarían a hacer las extradiciones. Así es. Fue en ese momento un histórico discurso de Belisario Betancur y seguimos hoy, 41 años después, en lo mismo. Así es. Ahora en un plan pistola ejecutado. Los hechos más recientes de hoy, modelo 2025, como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, se presentan en Antioquia, en Córdoba, pero también ataques de la policía en Melgar, turístico municipio del departamento del Tolima, en donde están cayendo hombres atacados, no solo por el Clan del Golfo, la verdad, por diferentes grupos de delincuentes. En Córdoba fueron 2 ataques, el primero Sahagún, asesinaron al patrullero Camayo frente a su familia cuando estaba de permiso. El segundo, el soldado Sepúlveda, que también descansaba en su casa en Puerto Escondido. Es decir, con toda la cobardía del mundo, el Clan del Golfo, a quien promete combatir hoy el presidente Gustavo Petro. A propósito del petrismo y a propósito del plan pistola y de la paz total, hay una muy dura crítica del expresidente Juan Manuel Santos, que dice que quien fue comisionado de paz organizó a disidentes de las FARC, los fortaleció, los transportó en helicóptero, ahora para llegar a las que estamos de una situación de desorden público terrible por todo el país. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hablando del 1 de mayo, ya les contaré de cómo se está agravando la situación en la Universidad Nacional por la presencia de la minga indígena. Ya hay 16.000 de estos integrantes de resguardos que han llegado de diferentes regiones del país, especialmente desde el occidente, que se tomaron los 14 edificios de la Universidad Nacional. Impiden el acceso de estudiantes, no pueden entrar de ninguna facultad, ni estudiantes ni profesores, ni en medicina, ni en ingeniería, ni en ciencia, ni en tecnología, están bloqueando todo, causando desórdenes. A esos indígenas que impiden las clases los defiende el ministro de Educación, que dice que todo está normal y que Colombia está estigmatizando a estos indígenas. Claro, el gobierno los trae, los subsidia, los financia, los consiente, los fortalece y ahora los defiende. Es un gusto saludarlos en este amanecer frío, miércoles 30 de abril. Les contaré cómo se está jugando el gobierno para las marchas de mañana con una meta muy grande. Quieren sacar a las calles cerca de 10 millones de colombianos. El gobierno, a propósito, radicó el mensaje de urgencia e insistencia para la mini reforma laboral, que es proyecto del Partido Liberal, una jugada política que está en desarrollo. Y hablando de política, les contaré de una que está pasando por debajo del radar, el proyecto que busca permitir el transfugismo en Colombia, dirigido a modificar el sistema de votación y a permitir que los parlamentarios se muevan, pensando en las elecciones del año entrante, por supuesto, una jugada que impulsa el gobierno y su bancada de izquierda en el Capitolio Nacional. Es un gusto saludarlos. Hay definición esta mañana de los cardenales que podrán votar en el cónclave del Papa, que es la noticia del momento. En segundos, comunicado del Vaticano. Y en segundos, el balance que hace desde los Estados Unidos el presidente Donald Trump, que dice que han sido 100 días históricos. De pronto tiene razón, pero ha cambiado al mundo. El señor Trump, que dice
que todavía no ha comenzado. Enseguida lo más importante en este resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En las últimas 24 horas asesinaron a 3 policías y a un soldado. Otro que estaba herido en Cartagena acaba de fallecer. En las últimas semanas, el plan Pistola del Clan del Golfo contra la fuerza pública deja 27 muertos. No paran los ataques terroristas contra la fuerza pública en Antioquia. Delincuentes dispararon contra una patrulla de la policía dejando un uniformado muerto y otro herido cuando estaban adelantando un puesto de control en el municipio de Salgar, suroeste del departamento. El uniformado muerto fue identificado como Rubén Darío Velázquez Guevara, mientras que el herido es el patrullero William Orlando Ortiz Ovalle, que fue enviado a Medellín. El comandante de la policía en Antioquia, el coronel Oscar Mauricio Rico. Se presenta un hecho, un hostigamiento a una patrulla de tránsito y transporte. Sí hay un funcionario asesinado, hay otro herido. Reprochamos todos estos hechos criminales delincuenciales. La escalada terrorista en Antioquia deja 7 miembros de la fuerza pública asesinados y cerca de 30 heridos. Y en las últimas horas murió en Cartagena el patrullero William Guardo Torres, quien resultó herido luego del ataque a bala contra la patrulla en la que se movilizaba el pasado jueves. Salimos corriendo, nos levantamos, tomamos el arma de dotación, buscamos los chalecos antibalas y bajamos a apoyar al compañero que tenemos que enfrentar absolutamente todo. No nos podemos dejar acobardar por la delincuencia que hay en el país. Ante esto, el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, anunció que se van a suspender las vacaciones en algunos departamentos, mientras que otros policías podrán llegar a sus casas con sus armas de dotación. El arma de fuego implica defender su vida a partir de la amenaza permanente del Clan del Golfo. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. En estos momentos en los cuales el crimen intenta afectar y doblegar de alguna manera la voluntad de quienes servimos al país, es cuando más que nunca es necesario resaltar la valentía de cada policía, porque ustedes con honor y coraje defienden la vida, la ley y afianzan la esperanza de todo un país. Desde San José del Guaviare, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que van a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien ayude a ubicar a alias Miller, el cabecilla de las disidencias de alias Calarcá, responsable del asesinato de 7 militares en una emboscada. Cuyo asesino es un exfirmante de paz, alias Miller. Nosotros ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información. Y en medio de esta escalada violenta, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó duras críticas al fallido proyecto de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aseguró que no logró lo prometido y en especial permitió la expansión de grupos como las disidencias. Las disidencias de las FARC, que eran un grupo muy pequeño de traquetos, porque los que no firmaron estaban dedicados más que todo al narcotráfico. Les dieron el reconocimiento de Estado Mayor Conjunto de las FARC, o sea que el propio gobierno organizó a las disidencias y mire los resultados. La Corte Constitucional avaló parcialmente el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo al considerar justificada su aplicación frente a hechos urgentes y recientes como la violencia armada y la crisis humanitaria, pero rechazó su uso para enfrentar problemas estructurales como la pobreza, la presencia histórica de grupos ilegales y las fallas en políticas sociales. Llegaron a Bogotá más indígenas para participar en las marchas del 1 de mayo. La Minga aseguró que más de 20.000 indígenas marcharán para pedirle al gobierno que cumpla con los compromisos que adquirió. El ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que la presencia de la Minga indígena en la Universidad Nacional no afecta las actividades académicas de los estudiantes. Esto a propósito de la llegada de las comunidades a Bogotá para la movilización del 1 de mayo. Desde el Ministerio de Educación Nacional hemos brindado las garantías. El gobierno nacional ha brindado las garantías para la permanencia de la minoría indígena. El señor rector nos ha dicho que no hay traumatismo para jornadas académicas. La Fiscalía General cerró la puerta a Sandra Ortiz para acceder a un principio de oportunidad por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. No está cerrada las puertas para una negociación, pero ya no en principio de oportunidad, sino se le ha dejado abierto la puerta en un preacuerdo.
Finalmente fue radicado por el Gobierno Nacional el mensaje de urgencia e insistencia para el proyecto de mini reforma laboral del Partido Liberal. Con la solicitud se buscaría reducir de 4 a 3 debates el trámite de la iniciativa y que se priorice su votación en el orden del día, tanto de las comisiones séptimas de Senado y Cámara como en las plenarias. El autor del proyecto, el senador liberal Alejandro Carlos Chacón. Bueno, nosotros somos muy respetuosos del señor ministro, pero él no es el dueño de nuestras credenciales. Respetamos profundamente al gobierno, pero las decisiones sobre la iniciativa legislativa la tenemos en nosotros. El senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Nosotros hemos hecho una oposición constructiva. Cada crítica la hemos acompañado con una propuesta. Y lo que queremos es que se enfrenten los verdaderos dramas del mercado laboral, el desempleo y la informalidad. El problema es que la consulta y en buena parte la reforma laboral genera una destrucción masiva de empleos formales. Luego del gran apagón registrado en las últimas horas en España, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, declaró que nuestro país también está en riesgo de sufrir algo similar tras las deudas del gobierno con las generadoras y sobre todo por la masificación de la energía solar. Y ese sistema se apagó y pues esto puede pasar en Colombia. Ojalá que no pase, ojalá que lo que hemos construido durante estos últimos 30 años dé lo necesario. Pero estamos hablando en otros decretos donde estábamos diciendo que cualquier colombiano puede meter su energía de techos solares a el sistema. Imagínense eso que no ha estado bien diseñado, qué puede suceder con esa tecnología que se está incorporando y que de la noche a la mañana esos sistemas y esas redes que son viejas de pronto puedan colapsar. Autoridades en la capital antioqueña siguen en máxima alerta tras las fuertes lluvias de las últimas horas que produjeron decenas de afectaciones a viviendas y vías, por lo que ya anunciaron nuevas medidas para hacer frente a estas emergencias. Tras un comité extraordinario de gestión de riesgo como principal conclusión, se decidió declarar la calamidad pública en el distrito. Al respecto, el director del DAGRED, Carlos Quintero. Estamos hablando de alrededor de 350 familias a lo largo del distrito de Medellín, más de 800 personas de manera directa afectadas. Esto hace que el distrito supere esa capacidad de respuesta. Ya estamos a una semana de que inicie el cónclave aquí en el Vaticano. Los cardenales siguen enviando mensajes que la Iglesia debe continuar el camino de Francisco y al mismo tiempo coinciden en que será un cónclave corto y elegirán al sucesor del Papa en 2 o máximo 3 días. Han tenido que pasar 48 horas para que la presidenta del gestor español del sistema eléctrico, Beatriz Corredor, haya comparecido ante un medio de comunicación. Allí ha señalado que la causa del apagón del pasado lunes está más o menos localizada. Sabemos la causa, pero y la tenemos más o menos localizada. Lo que pasa es que son millones de datos, porque ten en cuenta que se reciben señales cada milisegundo. Nosotros hemos facilitado ya las medidas de nuestros centros de control, porque también para tranquilizar a todo el mundo son medidas que quedan grabadas. Insistió en descartar que se trate de un ciberataque. Nuestros informes preliminares, que eso fue lo que dijo nuestro portavoz, descartan que haya indicios de un ciberataque, pero evidentemente tenemos plena disposición, y así ha sido siempre, para que los servicios oficiales del Ministerio entren en el sistema físicamente, in situ, y puedan darnos las herramientas que tiene a disposición el Estado, a nosotros y a los demás distribuidores cuyos centros de control tendrán que hacer lo mismo, y lo van a hacer, para ver si hay algo que los servicios tradicionales no hayan podido detectar. Y calificó al sistema eléctrico español como el mejor de Europa. La desaceleración de la economía china se profundiza y con ello se empieza a ver el efecto de los aranceles de Trump. En un efecto dominó se produce una fuerte caída de los precios del petróleo Brent, lo que alimenta el temor a una recesión mundial. Los analistas advierten que la escalada de la guerra comercial está transformando las cadenas de suministro, frenando la demanda energética y amenazando el crecimiento mundial. El propietario de Boyacá Chico, Eduardo Pimentel, denunció que 3 exfutbolistas de su equipo estarían implicados en apuestas ilegales. No dijo quiénes eran, pero los expulsó del plantel profesional e hizo la denuncia ante la fiscalía. Donde mostré que había algunas jugadas que no eran las más acordes ni las más correctas dentro de un campo de fútbol. Además, Paris Saint-Germain ganó 1-0 en el duelo de ida de las semifinales de la UEFA Champions League ante el Arsenal. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue,
más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a... Excluido el cardenal Becciu, que es el que se intentó colar, el Vaticano está publicando esta mañana la lista de los 135, en realidad van a ser 133 cardenales, que de hoy en 8 días comienzan el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. 133, padre. Sí. Porque hay 2 enfermos. Sí, claro, Cañizares no va porque ya tiene casi 80 años. El español 79 tiene. Y bueno, pero el otro estaba buscando el permiso médico. Por razones de salud finalmente se ha confirmado que no va. No van 2, entonces el cónclave termina reducido un poquito. Quiere decir, también cambian ligeramente las mayorías para efecto de elegir al Papa y trabajan esta mañana, a una semana del conclave, muy intensamente las congregaciones en el Vaticano. Yo porque no entro a casas de apuestas nunca hago eso porque mis opciones de vida, pero yo creo que no va a ser un conclave más allá de 2 días, 3 días. Lo están diciendo los mismos cardenales en Roma esta mañana, que va a ser un conclave seguramente muy rápido, votan a mañana, votan a la tarde, y muy posiblemente, por eso le decía yo en algún momento, padre, en la medida en que se dilata el comienzo del cónclave, quiere decir más posibilidades hay de que lleguen con decisiones tomadas. Mire, pero eso es incierto. Claro, eso es incierto y depende mucho de las lógicas y las dinámicas que se den al interior del cónclave. Pero hay que insistir en algo, Néstor. Normalmente estas congregaciones generales llegan a consensos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ser el consenso? ¿Progres contra conservadores? ¿Italianos contra el resto? ¿Mundo latinoamericano? Es decir, ¿cómo van a ser esas medidas? Es lo que no se sabe todavía. Yo sospecho que el tema geográfico, padre, va a jugar mucho. Despliegue de los enviados especiales de Caracol Televisión y de Blue Radio esta mañana en el Vaticano. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Néstor, muy buenos días. 1:00 21 PM y arranco con esa reflexión que hacían ustedes con el padre Alberto sobre estos cálculos en los que están moviéndose los cardenales que están jugando para ser cardenal, para ser papa. Estos cardenales tienen el siguiente cálculo y ese es geográfico precisamente. El bloque italiano tiene a 2 muy fuertes que son los cardenales Parolin, que es el que va a dirigir el cónclave, era el número 2 del Papa Francisco, y el cardenal Zuppi. Ellos tuvieron esta mañana una reunión con los cardenales asiáticos. Recordemos que el Papa Francisco fue en los últimos pontificados el que más cardenales nombró de lo que él llama la periferia, de lo que él denominaba la periferia. Pues muy seguramente esa periferia va a ser determinante para elegir al nuevo Papa. Y con esos cardenales de la periferia es que se están reuniendo los diferentes bloques. Los italianos están moviéndose muy duro, Néstor, y pues eso lo hemos visto en estos días porque han sostenido, eso es como en el Congreso, me da pena la comparación, pero están haciendo desayunos, van a oraciones, esta tarde tienen nueva misa, recordemos que están en los novendiales de las misas del Papa Francisco y aprovechan cualquier oportunidad antes del cónclave para esas reuniones. Usted lo mencionaba, Néstor, hay un comunicado que acaba de expedir la Santa Sede y dice para publicación inmediata y urgente, y tiene 2 puntos fundamentales. El primero, el que usted mencionaba con el padre, el del número de cardenales oficial que va a participar en el cónclave. Como ustedes lo decían, va a ser de 133 ese número. Había una duda entre los vaticanólogos aquí en Roma y en el Vaticano, porque el número límite que establece la Constitución Apostólica es de 120 cardenales, los que participarían, los que se supone que pueden participar. Pero como han nombrado, como Francisco nombró, repito,
repito, cardenales en otros continentes, pues hay 133 de manera definitiva. Y dice el comunicado que pueden hacerlo, que la dispensa apostólica permite que voten, todos van a tener derecho a votar. El que ustedes también mencionaban, el polémico, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, el que está procesado por corrupción, malversación de fondos, pues ayer emitió un comunicado en el que decía que pues para evitar dificultades en el cónclave no aspira a participar en el mismo. Y ese comunicado de hoy que publica la Santa Sede dice una frase que es lacónica, Néstor y oyentes de Blue Radio. Dice que agradecen ese gesto de Monseñor Becciu y dice que contribuye a la serenidad del cónclave. Eso tiene un significado religioso pero también político. Es que imagínense que el cardenal Becciu era de la cuerda de Parolin y de Zuppi, de los italianos. El que este hombre cuestionado estuviera ahí haciendo ruido y golpeando la puerta para intentar entrar al cónclave, los terminaba golpeando a ellos. Pues la divina providencia y estos dos cardenales, Zuppi y Parolin, lo convencieron de que saliera de contienda. Eso en materia, digamos, de organización, pero como el número se creció de cardenales, Néstor y oyentes, la Capilla Sixtina está siendo acondicionada de manera distinta a lo que habitualmente se venía acondicionando en los anteriores cónclaves, porque claro, hay más cardenales que van a participar en este encuentro con llave. Las imágenes y las fotografías ustedes las van a ver a continuación de esas adecuaciones que están haciendo a la Capilla Sixtina. Van a tener que colocar más sillas, están adecuando lugares para reuniones previas al cónclave y ya después hablaremos de eso, porque recordemos que desde el lunes está cerrada la Capilla Sixtina, que es uno de los lugares más visitados de Italia y del mundo. Esas adecuaciones implicarán láminas de acero en el piso, rampas para que los cardenales puedan moverse con tranquilidad y sobre todo que haya total privacidad. Esas las dos noticias de última hora que se producen a esta hora, como usted bien lo dice, a una semana exacta de que comience el cónclave y que concentra la atención del mundo entero, la elección del nuevo Papa. Juan Roberto, estas imágenes que vemos en este momento de la Capilla Sixtina, ¿son hoy la Capilla Sixtina entregada la imagen, esta fotografía por el Vaticano? Preciosa. Sí, señor, las acaba de publicar la Santa Sede, Néstor y Padre Linero de oyentes, y ahí se ve lo que están adecuando, porque hay una sala contigua a la salón de reuniones. Esa sala era más pequeña, Néstor, y la tienen que adecuar, es más grande, por supuesto, porque el número crece. Y donde usted ve que hay estas barandas, acuérdese que ahí es donde pues todo el mundo pasa a tomar fotos, pues del sitio turístico se convierte en salón de reuniones. Esa es la gran adecuación que están haciendo de la Capilla Sixtina. La veo, obviamente el plano es abierto, Juan Roberto, no veo la chimenea de la que debe salir o el humo negro o la fumata blanca al final con la elección del Papa, pero debe estar la chimenea, ¿no? Claro, ya está, Néstor, y recuerde usted que para claridad de los oyentes nos contaban aquí varios vaticanólogos, la ubican en una de las partes posteriores del salón, incluso le adecúan como una especie de biombo, y esa, por supuesto, solo es instalada para los cónclaves. Esa fumata la están adecuando. Nos dicen una cosa que jocosamente, frente a la elección del Papa Francisco, los químicos son mucho más modernos, entonces aspiran a que no haya ningún equívoco a la hora de que haya o fumata blanca o fumata negra. Los químicos son con los que sale el humo negro, ¿es verdad? Sí, sin duda, claro. Sí, señor. Cuando eligen al Papa no le ponen los químicos y entonces sale el humo blanco, la fumata bianca. Gracias, Juan Roberto, un gusto saludarlos. 6 de la mañana, 27 minutos. Tan corto puede ser el cónclave de hoy, en 8 días ya habrá comenzado, porque comienza en la mañana del miércoles de la semana entrante, que hay cardenales, Padre Linero, que ya están anticipando que va a ser un cónclave corto. No es una teoría periodística, son cardenales que se están atreviendo. Es que además es muy lógico, ¿no? Se han estado conversando y han estado construyendo consensos, pues es normal. Ahora, Néstor, no olvides que hay una norma que si ellos llegan a hacer 33 rondas de votaciones, usted sabe que el primer día hacen una votación, luego hacen 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde.
así sucesivamente. Si llegan a completar 33 rondas, se hace un balotaje entre los dos cardenales que hayan tenido los mayores números de votos. Básicamente lo mismo que ocurre en cualquier elección, es decir, esta es la prueba más mundana posible. Y le decía, los cardenales están anticipando que el cónclave va a ser corto, en época Dolan transmitiendo desde redes sociales. Es un cónclave un poquito atípico. Tercer cónclave. Yo tengo una duda, pero pues pendejísima. A ver, Felipe. Si los encierran en la Capilla Sixtina, como nos lo ha venido explicando durante todos estos días el padre Linero, ¿esos a dónde duermen? No, es que entran. Si no salen de la Capilla Sixtina. Salen a dormir. Salen a dormir, Felipe. Van a Santa Marta. ¿Cómo es el tema? ¿A dónde van a dormir? Porque allá en esos auditorios donde duermen, es donde está la conspiración. Claro, ahí en el Vaticano, Felipe, hay un convento que es Santa Marta, que es donde... Sí, correcto, donde está enterrado, pues, donde vivía el Papa. Efectivamente, ahí cada uno de los cardenales tiene una pequeña habitación. Ya está lleno, ¿no? Incluso algunos cardenales tienen que dormir fuera de Santa Marta porque no dio abasto la casa. Claro, porque el número de cardenales. O sea que en las noches es donde se hace el diálogo, es donde se define todo. Néstor, Juan Roberto, hay un detalle. ¿Usted se acuerda? Ahí está el detalle. No, pero Néstor, mire, y Felipe, ahí hay un detalle interesantísimo a lo que anotaban, a la pregunta de Felipe y a la acotación de Ricardo. Las habitaciones las sortean. Es un sorteo para evitar, pues, imagínense Parolini y Zuppi durmiendo en el cuarto de al lado, que son los dos que están tallando del bloque italiano. Ya la sortearon y, como bien dice Ricardo, por lo menos 15 quedaron por fuera. Les tocó dormir en unos aposentos al lado de la Casa Santa Marta. Pero en ese sitio es donde, pues, es buena parte de la conspiración para conseguir los votos. Entre otras cosas, Felipe, le respondo con una frivolidad. En Cónclave, que es la película que usted vio, hay una escena muy importante que sucede ahí, cuando están entrando a las habitaciones del convento Santa Marta. Oigan, así que están claro que pueden salir y hablan, y son seres humanos. Y seguramente me hace acordar usted de la frase aquella de que la política es el arte de hacer las cosas del diablo con la bendición de Dios. Ay, Dios. Bueno, oiga, Néstor, mire esto. Y aquí nunca mejor dicho, porque son seres humanos, son cosas de Dios, los que están tomando una decisión alrededor del Papa. Yo espero que sea mucho más que la elección de un presidente de una ONG. Yo espero que sea mucho más que eso. Mire, Europa tiene 53 cardenales, Asia tiene 23 cardenales, América Latina tiene 21, África tiene 18, América del Norte tiene 16 y Oceanía tiene 4 cardenales. Bueno, estamos a una semana y los cardenales están hablando, que tampoco es muy usual. 6:31 minutos, Juan Roberto, ya vuelvo con usted. Antes, en otro lugar del Vaticano, César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Los estamos saludando aquí a pocos metros donde entran al aula sínodo, que es donde se está llevando a cabo todas las congregaciones generales. Hoy ya se cumplió la séptima y gobierno, como lo comentaba Juan Roberto, salieron ya 2 comunicados. Ese primero, los vamos a recalcar, que pueden entrar 133 cardenales a la Capilla Sixtina a votar. Y el segundo comunicado que acabó de salir es que la iglesia le está pidiendo a todos los fieles que oren por ellos, que los iluminen, que les dé sabiduría, porque estos son unos momentos muy difíciles entonces para la Iglesia Católica. Y sobre la duración del cónclave hemos podido hablar con algunos de los cardenales que salen un momentico allí, que pueden ir a almorzar, y acá hay una residencia que se llama la Agostianini y que queda a escasos metros de donde estamos nosotros, y es donde pueden dormir. Sobre dónde duermen y cómo duermen, sí, la Casa Santa Marta tiene un número de habitaciones ya designadas, pero los 133 no van a caber allí. Entonces sortean las habitaciones y a algunos les va a tocar pasar a dormir a esta residencia. Pero bueno, ya en materia, los cardenales, ¿qué es lo que han hablado? ¿Qué es lo que han dicho con respecto a la duración del cónclave? Dice el cardenal de Irak, Rafael Socco, él es el patriarca de los caldeos, que este va a ser muy breve, este cónclave del 7 de mayo, y que podría durar 2 días.
spirito di responsabilità per scegliere uno che continua il lavoro di Francesco. Será breve, 2 o 3 días, tengo las ideas claras, yo sé a quién votar, hay un clima de fraternidad y de espíritu de responsabilidad y ya no se puede volver atrás. El cardenal colombiano, el cardenal Jorge Enrique Jiménez, a la salida de esta 7ª congregación, habló con Blue Radio y dijo cuál era el ambiente, nos contó cuál era el ambiente de estas congregaciones generales. Es imprevisible cuántos días, pero ya sabemos que comienza el 7 y no sé, no tengo experiencias anteriores, pero lo que nos dicen es que son 2, 3, 4 días, no sabemos. Papa Francisco nos dejó una palabra muy importante en su legado, que es la palabra escuchar. Y ese es el presilo, el preconclave, escucharnos unos a otros. Y ya el Espíritu Santo indicará por dónde van las cosas. Cuando dice que está muy claro y teniendo en cuenta que Francisco creó el 80% de los cardenales, ¿puede tener una relación directa? Muchos piensan que sí, pero creo que lo importante es que el consenso global es que esa experiencia... Ese también era el cardenal Ángel de Córdoba, de Argentina. Otro cardenal, el austriaco Christoph Schormor. Él estaba rodeado de periodistas ahí en la entrada de la aula del sínodo y dice simplemente que quiere un muy buen pastor para la iglesia. Ellos hablan muy poco, hablan 4 o 5 segundos, lo rodea la prensa y salen corriendo para adentro, o cuando ya van a almorzar, ya después no atienden. I hope that we will have a good shepherd. El cardenal de Caracas, Baltasar Porras, también habló sobre la duración del cónclave. Dice también, o sea, no fue tan extenso en sus palabras. Él no va a poder entrar a votar, pero confía obviamente que se siga la misma línea del Papa Francisco. Somos servidores y no superiores a nadie. ¿Y prevé un cónclave largo, corto? Yo creo que no pasará de 2 o 3 días. Muy bien, y también el cardenal sueco Anders Arborelius dice que la única opinión que ve él es el único que está viendo que el cónclave se podría alargar. Él es uno de ala muy conservadora y puede ser entonces que se alargue, aunque está totalmente en desacuerdo con los otros cardenales. Esto fue lo que dijo. No penso, ma le persone devono conoscersi un po' di più. Questo è. Bueno, creo que va a ser un conclave largo, no los conocemos y hay muchos cardenales nuevos y hay que conocerse. También el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez dice que no va a entrar al conclave por su edad y dice que va a ser muy corto, que va a ser de 2 o 3 días. Las congregaciones entonces ya van a pasar por el día de hoy, ya terminaron. Mañana 1 de mayo va a haber un receso y también el próximo domingo 4 de mayo, precisamente cuando acaben los novendiales, esos novenarios, esas misas que están en honor al Papa Francisco. El lunes, recordemos, a las 10 de la mañana, juramento de silencio para todos los trabajadores del Vaticano, y el miércoles a las 10 de la mañana, 3 de la mañana hora de Colombia, la misa por el leyendo pontífice, y a las 4:30 de la tarde, es decir, a las 9:30 de la mañana hora de Colombia, es cuando ya se trasladarán los cardenales rumbo de la Casa Santa Marta a la Capilla Sixtina para iniciar el cónclave. Muy bien, César, gracias. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. En Colombia, la noticia del día es la decisión que tomó la Corte Constitucional declarando parcialmente exequible la conmoción interior. Son 2 resoluciones, 2 decisiones de la Corte Constitucional. La primera se declara exequible constitucional la parte de la conmoción interior que tiene que ver con la guerra, con hechos extraordinarios en el Catatumbo, y lo que hay en ese decreto que fue emitido a finales de enero, cuando el gobierno Petro tomó la decisión. Y la segunda parte, según el comunicado de la Corte Constitucional, es declarar inexequible, inconstitucional, lo que tiene que ver con temas estructurales e históricos. Dice la Corte Constitucional, en una decisión que al final fue dividida, 6-3, que el gobierno no puede arreglar con decretos de conmoción interior extraordinarios hechos históricos y hechos estructurales que vienen sucediendo en esa zona del país. Así que es un balance agridulce, sí, aunque el gobierno, Héctor, lo está celebrando esta mañana. A mí me gustó mucho la decisión de la Corte, Néstor, porque me parece que hace el balance adecuado. Es evidente que en el Catatumbo
ocurrían unos hechos extraordinarios y de gran gravedad, ¿no? Eran decenas de miles de personas desplazadas, confinadas. Bueno, la situación de orden público de hecho no se ha recuperado, ni mucho menos, sigue habiendo una enorme alteración del orden público en esa zona del país. Y quizá el gobierno necesitaba algunas decisiones extraordinarias para enfrentarlo, pero la pregunta era ¿cuáles? Y el gobierno había dicho, bueno, fortalecer la fuerza pública por un lado, y por otro lado hacer inversiones sociales, porque el gobierno tiene la interpretación pues de las denominadas causas objetivas de la violencia, que es que por falta de oportunidades los jóvenes se van a la guerrilla o los campesinos cultivan coca y en fin. Ese tipo de interpretación pues se expresó en lo que decretó el gobierno, porque trató de promover inversiones para enfrentar esas denominadas causas sociales, y a eso fue lo que la Corte le dijo que no se podía por la vía de la conmoción interior, porque esas situaciones se enfrentan y se deciden por los medios ordinarios. Hay que ir al Congreso, proponer un presupuesto, hacer unos programas, etcétera. Sí. Y el gobierno, por otro lado, está dándose cuenta que tiene, Felipe, mayoría suficiente en la Corte Constitucional. ¿Ya tiene mayorías el gobierno en la Corte? 6-3 fue la decisión de anoche en la Corte Constitucional, que por otro lado habla de cómo se ha recompuesto el balance, o ya no tanto, la asimetría que hay en la Corte Constitucional. Cada decisión es distinta, pero viene la reforma pensional, Felipe. Yo sé que cada caso es distinto. A eso iba, Ricardo. Porque en este caso específico, por supuesto, pues no conocemos la sentencia, sino que conocemos lo que publicó, lo que se informó la Corte Constitucional. Pero a mí me sorprende mucho, y no lo digo como crítica, lo digo como sorpresa, que fíjese que viniendo una ponencia negativa, 2 magistradas que no son petristas dijeron no, busquemos una alternativa, que fue la que acogieron sus demás compañeros. Sí, efectivamente, Felipe, y hubo una gran discusión. Sí, para poner la cosa en sus justas proporciones, venía negativa. Y Ricardo, ayúdeme usted que conoce bien la Corte Constitucional, por favor. Cristina Pardo. Las 2 magistradas, Cristina Pardo y Diana Fajardo. Creo que una o las 2 son propuestas por el presidente Iván Duque. Cristina Pardo fue... de Santos, presidente Santos. ¿Y la otra? Y la Diana otra Fajardo. también viene de Santos, Diana Fajardo, Felipe, que está las 2 están a punto de salir. Que están a punto de salir. Claro, ahora, no, yo todavía quiero no creer, Néstor, que la Corte Constitucional ya fue cooptada por el presidente Petro. Yo creo que esperemos, porque además vienen las sentencias que debe hacer la Corte Constitucional sobre todos los demás decretos. Ahora, Felipe, esta decisión... como dice Ricardo Espina, la reforma pensional. La de la semana pasada, Felipe, fue sobre la suspensión de la investigación al presidente Petro en el Consejo Electoral. Esta es sobre la conmoción interior. Vienen decisiones de profundo carácter, de calado político. Y van 2 victorias del gobierno en 2 semanas en la Corte Constitucional, lo cual muestra que tiene las mayorías. La decisión fue 6-3, informa Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. La Corte Constitucional declaró parcialmente exequible el decreto mediante el cual el gobierno nacional estableció el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar. El fallo considera que el decreto es constitucional solo en ciertos aspectos relacionados con la intensificación de la violencia y la crisis humanitaria que afecta a esa región del país. En su análisis, el alto tribunal destacó que las medidas decretadas por el gobierno son acordes, pero únicamente en lo que respecta a los hechos y circunstancias derivados del agravamiento de los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados organizados, así como los ataques indiscriminados contra la población civil y los firmantes del acuerdo de paz. Minutos después de que se conociera la decisión de la Corte, el ministro del Interior Armando Benedetti se pronunció diciendo lo siguiente, abro comillas: gracias a que la Corte Constitucional declaró exequible la conmoción interior, más de 2,7 billones de pesos podrán ser invertidos en el Catatumbo para restablecer el orden, la soberanía, erradicar cultivos ilícitos, construir carreteras, sedes universitarias y puestos de salud, y el regreso a su territorio de 64,000 desplazados también es un espaldarazo a la fuerza pública, cierro comillas. Además se mencionó que la crisis humanitaria en la región, que incluye desplazamientos forzados y confinamientos masivos, ha sobrepasado la capacidad del Estado para gestionarla adecuadamente, lo que justifica, según la Corte Constitucional, la necesidad de medidas excepcionales en este contexto. De acuerdo
Con la sentencia, la Corte aprobó solo aquellas medidas dentro del decreto que son necesarias para el fortalecimiento de la fuerza pública, la atención humanitaria y la protección de los derechos fundamentales de la población civil. Asimismo, las disposiciones que contemplan financiación para estos fines específicos fueron también avalados en línea con el marco constitucional. Sin embargo, el Alto Tribunal rechazó ciertos aspectos del decreto, declarando su inconstitucionalidad. En concreto, consideró que no era procedente utilizar el estado de conmoción interior para abordar a problemas estructurales previos a la declaratoria, tales como la histórica presencia del ELN y los grupos armados organizados y las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, ni la concentración de los cultivos ilícitos en el Catatumbo. Igual consideró la Corte inapropiado el uso del estado de conmoción interior para solucionar las deficiencias en la implementación del plan de sustitución de cultivos ilícitos y las necesidades básicas insatisfechas de la población o los daños a la infraestructura energética y vial. El fallo fue adoptado por una mayoría en la Corte Constitucional, que validó parcialmente el decreto mediante la sentencia C-148 de 2025, que fue respaldada por las magistradas Cristina Pardo y Natalia Ángel, quienes actuaron como ponentes, y por los magistrados Diana Fajardo, Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández y Miguel Efraín Polo. No obstante, hubo 3 magistrados que salvaron su voto en una postura que discrepa con la mayoría. Jorge Enrique Ibáñez, a quien es el presidente de la Corte, junto a Paola Meneses y José Fernando Reyes, consideraron que el gobierno no cumplió con los requisitos constitucionales para decretar el estado de conmoción interior. En su opinión, no se demostró que las medidas ordinarias existentes fueran insuficientes para hacer frente a la grave crisis de orden público en la región del Catatumbo. Estos últimos magistrados argumentaron que el gobierno utilizó el estado de conmoción interior de manera instrumental para abordar a problemas estructurales, los cuales deberían ser tratados mediante políticas de mediano y largo plazo, con la participación activa del Congreso de la República. Sergio Barbosa, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 45 minutos. La conmoción interior que avaló parcialmente la Corte Constitucional fue una herramienta que hace 90 días utilizó el gobierno del presidente Gustavo Petro para afrontar la crisis del Catatumbo, que no es nueva, pero que se agravó por cuenta del accionar violento del ELN y de las disidencias de las FARC. Hoy hablamos inicialmente de la crisis en la paz total del presidente Petro desde la óptica del Clan del Golfo, que es un grupo de narcotraficantes y sicarios dedicados a la minería ilegal y a la extorsión, que surgió a partir de la reagrupación de exparamilitares, cuya área de influencia se ha venido expandiendo a la mayoría de municipios del país. El poder criminal y de intimidación del Clan del Golfo se hace notar con acciones delictivas como la orden que han dado en diferentes oportunidades para que se cierre todo el comercio en pueblos y ciudades bajo su influencia, y con el llamado Plan Pistola, herencia de la época de Pablo Escobar, en el que ofrecen dinero a sicarios y todo tipo de delincuentes a cambio del asesinato de policías y militares. En las últimas semanas, el Clan del Golfo volvió a utilizar esa estrategia criminal luego de la muerte en combates con la fuerza pública de José Miguel de Moya, alias Chirimoya, uno de sus cabecillas, en la apartada Córdoba el pasado 8 de abril. La escalada terrorista ha ocasionado el asesinato de 27 policías y militares y un número indeterminado de heridos. Los hechos más recientes ocurrieron en el departamento de Antioquia y en Melgar, en el departamento del Tolima, muy cerca de Bogotá. Ante la gravedad de los hechos, el presidente Gustavo Petro anunció que se arreciará la ofensiva contra el Clan del Golfo y advirtió que llegará hasta sus aliados en Dubái. Se habla de la famosa junta directiva del narcotráfico en ese país. Mientras el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, envió un saludo de ánimo a todos los integrantes de la fuerza pública que hoy están bajo amenaza, el director de la policía, el general Carlos Triana, autorizó que los uniformados puedan llevar a su casa el arma de dotación, con el fin de protegerse de los criminales que atentan contra su vida. Lamentablemente, no solo es el Clan del Golfo el que ha llevado a que siga siendo agua la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Las disidencias de las FARC siguen cometiendo ataques en el suroccidente del país, y los delincuentes al mando de alias Calarcá, luego de la masacre de 7 soldados en el Guaviare, continúan extorsionando a miles de personas en el sur de Colombia. Es tan crítica la situación que hasta el expresidente Juan Manuel Santos responsabilizó al gobierno del presidente Gustavo Petro de las graves alteraciones del orden público, en particular porque, según su opinión, fue el gobierno nacional el que decidió agrupar y empoderar a las disidencias en un cuestionado acto liderado por el excomisionado de paz Danilo Rueda en agosto de 2023 en los llanos del Yarí, en el que incluso bautizó a los disidentes como Estado Mayor Central de las FARC, y hoy vemos las consecuencias.
María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. En Colombia ya son las 6:48 de la mañana. Oficialmente, Sneider Pinilla es el primer condenado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Como uno de los principales testigos de la Fiscalía, obtuvo el 45% de descuento de la pena que debía recibir por dirigir la asignación de contratos y entrega de dineros para comprar congresistas para impulsar las reformas del gobierno nacional. Así las cosas, la condena que deberá pagar en una guarnición militar quedó en 5 años, 8 meses y una multa de 5.723 millones de pesos por la efectividad de la información que le ha entregado a la justicia para llegar a otros involucrados como Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones, llamada en este entramado La Mensajera, y a quien, a propósito de la situación, la Fiscalía le volvió a decir no en su idea de tener un principio de oportunidad, aunque es un no rotundo, porque le dejaron la puerta abierta a un preacuerdo que sustancialmente tiene diferencias en cuanto a los beneficios judiciales a los que podría acceder. Sobre Ortiz, que está esperando una audiencia de acusación para ir a juicio por lavado de activos y tráfico de influencia, los fiscales del caso hicieron nuevas y serias advertencias ante un juez. Dejaron claro que ha variado su versión, que es errática y que fueron amenazados, o que por lo menos se sintieron amenazados por la exfuncionaria cuando se enteró de la negativa de no acceder a sus pretensiones. Sandra Ortiz, que está filtrando gota a gota las pruebas, también le contó a la Fiscalía que alias Pedro Pechuga, que es el esmeraldero asesinado en Bogotá hace algunos meses, la acompañó a llevarle parte del dinero en efectivo a Iván Name, que es una acusación que está por probarse. También la operación de elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, tribunal que esta mañana cierra filas para decir en primera medida que no tiene competencias para investigar a uno de sus integrantes, aunque esa misma Corte en el 2016 suspendió al entonces magistrado Jorge Pretel para que la Corte Suprema de Justicia lo investigara por un escándalo de corrupción. En segunda medida, que estarán atentos y que respetan las decisiones que se tomen siempre y cuando se respete el debido proceso. Y finalmente, y no menos importante, para defender la presunción de inocencia de Vladimir Fernández, que no ha dicho una sola palabra sobre los cuestionamientos sobre cómo fue que se hizo elegir magistrado de la Corte Constitucional y qué es lo que significa ese "gracias, mi reina, te la debo", que fue el mensaje con el que cerró la conversación con Sandra Ortiz días después de haber sido electo en el Congreso de la República. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:51 a.m, víspera del Día del Trabajo y antesala también de la negociación del aumento salarial para los empleados públicos. 1.400.000 empleados de nómina de la rama pública que están en suspenso y a la expectativa por esta negociación que ya está en curso, con plazo hasta el próximo 15 de mayo para llegar a un consenso y con ofertas ya sobre la mesa por parte del gobierno nacional, que en las últimas horas destapó su carta con un aumento del 1.3% por encima de la inflación del año pasado, que recordemos cerró en el 5.2% para un aumento total del 6.5% que propone a los empleados de nómina del sector público. Oferta del IPC más el 1.3% que de inmediato rechazaron las centrales obreras del país, Confederación General del Trabajo, CGT, Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y un total de 35 sindicatos, para los cuales ese aumento se queda corto y piden entonces que sea del IPC más el 3.5%, es decir, un 8.7% en total, que equivale a un 33% más de lo que les ofreció ayer el gobierno nacional. Gobierno que, si bien tiene clarísimo, estamos en pleno año preelectoral, también tiene muy claro que el palo no está para cucharas, que hay problemas de caja, que hay dificultades económicas en el gobierno y que si sube mucho el salario de los empleados públicos
puede terminar pegándose un tiro en el pie con un costo burocrático que hoy ya ronda los 20 billones de pesos al año, incluido el 1.400.000 empleados que están por nómina y la otra mitad, el otro 1.400.000 que están como contratistas, para un total de 2.800.000 empleados de la rama pública, según las propias estadísticas que maneja el Departamento Nacional de Estadística. Rama pública que por lo demás es la que más viene jalonando el empleo en el país, con cerca de 300.000 nuevos puestos de trabajo creados durante el gobierno de Gustavo Petro, engordando la nómina en sectores como educación, salud, administración, defensa y policía, este último rubro, el de defensa y policía, como el de mayor carga prestacional para el Estado, según el último informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. En segundo lugar, el sector Hacienda, seguido por rama judicial, fiscalía, organismos de control y el rubro de transporte. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 53 minutos. AFIDRO, la Clínica Chayo y la Fundación Retorno Vital presentaron el informe Balance Social, una radiografía alarmante que revela cómo en el último año las barreras de acceso al sistema de salud en Colombia se incrementaron. El informe advierte que de más de 2.000 trámites gestionados, las principales barreras reportadas por los pacientes fueron las demoras en entrega de medicamentos, con un 42%, la falta de citas médicas con 27%, demoras en autorizaciones con un 21% y en los casos más críticos las demoras en la entrega de medicamentos llegaron a superar los 250 días. En casos de pacientes con enfermedades de alto costo, según el informe, los pacientes accedieron en promedio a solo 4,7 meses de tratamiento, a pesar de requerir atención y tratamiento continuo durante todo el año. Bogotá encabeza la lista con más barreras, seguido por Antioquia, Valle del Cauca y Santander. En la capital del país, los casos aumentaron un 83% frente al año anterior. El informe también señala el crecimiento del gasto en el bolsillo de los colombianos en materia de salud. En las principales ciudades, un paciente puede llegar a gastar más de 110.000 pesos mensuales para acceder a su tratamiento, y en zonas apartadas de Colombia esa cifra asciende a más de 1 millón de pesos. Al respecto, el documento detalla que los pacientes se ven forzados a abandonar sus hogares y empleos para desplazarse a ciudades capitales en busca de atención especializada por falta de cobertura en sus lugares de residencia. Además, se evidenció un retraso en la atención médica y prestación de servicios, interrupción en los tratamientos y la falta de insumos y equipos médicos ocasionados por la demora en los pagos a clínicas y hospitales. Estás escuchando Blue Radio. Durante 18 meses investigué, leí, hice fichas bibliográficas, escribí, corregí, hasta llegar a tener este texto. Romperme fue solo un comienzo. Un texto sobre la resiliencia. Un manual para vivir en esperanza. Los seres humanos estamos en medio de batallas y necesitamos aprender a resistir. A veces nos doblamos, otras nos rompemos y siempre tenemos que restaurarnos. Es una invitación a que aceptes que eres vulnerable, pero también que eres capaz de recomponerte y salir adelante. Romperme fue solo un comienzo, una invitación a dar lo mejor de cada uno de nosotros para ser felices. Lo presento este 1 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Salón José Asunción Silva de Corferias, en medio de la Feria del Libro de Bogotá. Te invito para que me acompañes. Allí te firmo el texto y nos damos un abrazo. Tú sabes. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del... Tema de hoy, padre.
Oiga, la papisa... Ya lo había saludado. Sí, que ya nos hemos saludado. Sin embargo, yo quiero desearle a todos los oyentes lo mejor. Ánimo, fuerza, poner la mejor actitud en este día mojado de Bogotá, de la capital, con mucho frío, pero poner la mejor actitud siempre. Hay que provocar las mejores emociones. Ha llovido intensamente, ya les voy a contar desde Medellín. Fue declarada la calamidad pública. Llovió durísimo en municipios de Cundinamarca y Tolima esta madrugada. Tema de hoy, padre. Yo le hago una pregunta antes de poner el tema. Duos aved e vene pendentes. Son dos y cuelgan. Ya sé eso que quiere decir. Es la papisa Juana. Este cuento, Felipe, el cuento, ¿va a echar el cuento Va a de echar la el papisa? cuento de la papisa. Esto yo no sé qué tanto sea leyenda. No, es leyenda, yo creo. O sea, es medio invento, medio Sí, mito. sí, sin duda. ¿Y cuál es el cuento? Felipe, el cuento es que esto es lo que va a contar el padre Linero, mejor contado de lo que yo le anticipo. Hubo una mujer que se vistió de hombre y fue elegida papa. ¿Hace cuánto? Hace 10 siglo siglos. 9. 11 siglo siglos. 9 más o menos. 11 siglos. Y para evitar que eso volviera a suceder, era la papisa Juana. Juana, ya le voy a dar nombres de... Y entonces para evitar, y usted cuando va al Vaticano, que es la razón por la que yo conozco la historia, hay una silla que tiene básicamente, es una silla sin fondo. Sin fondo. Entonces usted se sienta. Pues con un huequito, digamos. Sí, exactamente. Usted se sienta, Felipe, desnudo. Como un sanitario. Como un sanitario. Y entonces, como los sanitarios, me perdonan los oyentes, pero es histórico. Bueno, pasa, digamos, no solo histórico, orgánico. Cuando usted se sienta en el sanitario o en una silla hueca. Si es varón, cuelgan cosas. Los testículos quedan colgando. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces había un señor que metía la mano y decía, duos aved e vene pendentes. Son dos y cuelgan. Que era la manera de comprobar y que, cuelgan. que no era mujer sino hombre. Para que no se volviera a colar. Pero un momento, hágale un paréntesis, pero esto es mito, es leyenda. Sí pasó, no yo pasó. ayer busqué por todas partes y no, es leyenda, pero yo creo que es una sátira contra un poco del machismo de la institución. Pero bueno, siga la pues silla ya de el cuento que Escoria, está muy bueno. llama, pero la silla existe. La silla de Escoria, existe, como se claro. llama, existe, claro. Sí, son las sillas. Entonces, dicen que son sillas curiales. ¿Pero esa no es la misma prueba del Platón? No, por Dios. ¿Cuál es la prueba del Platón? No, hombre, no. Ah, ¿si flotan? Sí, a ver, para saber si son infieles o no los hombres. No, esto no tiene nada que ver. No, pero era una manera. ¿O de ahí salió el cuento? Era una manera que encontraron hace, repito, siglo IX, Felipe, pues tocando. Pero existió perdón la ignorancia, pero esta papisa sí existió. Yo no creo que haya existido. O sea, también es carreta el cuento del embarazo. Sin duda, que parió el niño ahí en San Clemente, sin duda. Claro. Pero la historia cuenta y además pues sí pareciera ser que el tema de la metida de la mano para ver si colgaba algo efectivamente ocurrió durante incluso varios siglos, ¿no? Lo que cuenta el padre es del siglo IX, ¿cierto? Sí, cierto, siglo IX. Y ocurrió, dicen, hasta el siglo XVI o XVII. O sea, pasó muchos años, claro, ahora ya no sabemos si Felipe, creer o no.